cortés no quita lo Alberto y por supuesto tampoco no quita lo valiente. Luis Alberto Cortés es el hombre que pues encabezó el equipo, es el director de investigación con el lanzamiento de esta firma encuestadora aquí en la República Dominicana, la CPI. Y entonces ahora vamos a hablar en el terreno, ya en el teatro de las operaciones, de lo que se encontró aquí. ¿Cómo anda usted, caramba? Muchas gracias. Nuevamente, esa bienvenida que nos han dado República Dominicana en todos los medios ha sido interesante. Estuve aquí hace 7 años más o menos atrás, por eso le preguntaba Sí, de su claro, trayectoria. claro, claro. Bien, bueno, mi madre hace 50 años, yo nací en 1967, mi madre no sabía que iba a haber un artista al poco tiempo que se empezó Ajá, a hacer famoso, que es don ya, Alberto Cortés, argentino, yo soy ecuatoriano. No canto, salvo en karaokes. ya. Y mi vida desde los 18 años está dedicado a lo que es estudios de mercado, ¿no? Si usted hubiese sido argentino, hubiese dicho que aunque usted es más joven que él, a Alberto Cortés le pusieron el nombre por usted, ¿me Claro, claro, entiende? claro. No, pero en todo caso no fue por eso. Saludo a los Así que, argentinos. Usted dice que tiene 18 años, no, al revés. Empecé a los a 18 los años, 18 como años. tal vez muchos jóvenes dominicanos Ya, que por resolver, como dicen acá, sí. empiezan a trabajar en diferentes actividades para poder cubrir la universidad. Así empecé yo, empecé haciendo encuestas Todos empezamos en y cualquier campo, desde en muy algunas temprano, cuestiones, ¿no? ¿verdad? Entonces, se dio la oportunidad, en mi primer año, segundo año de universidad, de entrar, yo soy psicólogo clínico, Ya, de entrar a hacer encuestas a una empresa en ese tiempo reconocida en mi país, allá en Ecuador, y se convirtió pues en un medio de vida y vinculé, porque no dejé mis estudios, no es que cambié la psicología clínica por las estadísticas, eso ya. vino mucho después, sino que empecé a vincular la psicología con el comportamiento del consumidor y luego, hace unos 18 años atrás exactamente, con la psicología del elector. Entonces, Osvaldo mencionaba que a la larga, y por eso tal vez hemos hecho una interesante y buena sociedad, es porque a nosotros nos gusta mucho el tema no solo de lo consciente que dice el consumidor o el elector, sino también un poquito de lo inconsciente, que es más difícil medir. Ya, bueno. Y entonces ha estado involucrado en mediciones por mucho Como tiempo. experiencia personal, hemos tenido un cliente que nos absorbió mucho como experiencia personal. Ahora que ya estamos un poco más relajados de ese cliente, hemos armado esta sociedad con CPI Latinoamérica. Mi participación es darle ese soporte, porque mucha gente dice, se preocupa, bueno, ¿y de dónde sacaron los fondos como para financiar un estudio de mercado? El tiempo, la experiencia nos ha dado la oportunidad de que todo el know-how, es decir, todo lo que ya significa procesamiento, ingreso de encuestas, tabulación, informe, etcétera, etcétera, que normalmente, aunque no lo creas, es lo que más cuesta. A veces cuando ven esas facturas astronómicas de una encuesta, normalmente el know-how es lo que más cuesta. Acá, en esta sociedad que tenemos, prácticamente lo que se está contratando es el campo en cada país donde queremos lanzar lo que tiene que ver con CPI Latinoamérica. Entonces, prácticamente lo que nos cuesta es lo que nos cuesta la mano hombre, Ya, básicamente. claro. Y obviamente, en este caso, que con gusto, y las veces que toque venir a supervisar y a coordinar, encantado de venir a República Dominicana. Mi experiencia, no sé si lo pueda mencionar, estuvimos desde el año 2005, cuando fue el precandidato Rafael Correa, a las elecciones presidenciales de Ecuador, empezamos a manejar todo el tema de investigación, se convirtió en nuestro principal cliente Ya, en buena hora pues se obtuvo el triunfo. claro. Teníamos un candidato con el 15% de conocimiento en mayo del 2005. Ya para al año siguiente, al mayo del 2006, a través de las estrategias que se desarrollaron, obviamente se consiguió ir elevando su conocimiento. Bueno, y la historia contará pues que en noviembre del 2006 Bueno, tuvimos un presidente y todo un fenómeno de y 10 años popularidad. después, ¿no? Y Sí, ahora el claro. vicepresidente, que también era de la misma escuela, pero ya todo, creo que el mundo político sabe lo que ocurrió, lo que está Así, ocurriendo en Ecuador. así mismo Así que es. ahora más relajado estamos con CEPI Latinoamérica, estamos haciendo estudios de diagnóstico en algunos países donde vamos a lanzar la firma. ¿Cómo no? Y entonces han empezado por aquí, de acuerdo a lo que dijo Moreno. ¿Y cómo soportan el trabajo técnico? ¿Qué es tan difícil el trabajo de campo? ¿Qué es tan difícil es, me explico, bueno, todos los empadronadores, los encuestadores, contratan algún tipo de outsourcing aquí, se puede decir? Exactamente. Ahora, la gran ventaja acá es que nosotros hicimos todo un filtro
¿sí? Con estudiantes universitarios. Ya. Hicimos un filtro, una invitación, hicimos una especie de selección de personal. Por ende, en este año ya vendría a ser la tercera vez que vengo, porque el primero fue para armar los equipos de trabajo, el control, después ya cuando se lanzó el campo. Llegamos a tener un equipo grandecito porque hicimos 1.206 encuestas en 3 días, haciendo un levantamiento sistemático y todo lo que normalmente las encuestadoras siempre mencionan, y obviamente que hay que respetarlo, pero lo que nosotros más cuidamos es la dispersión de la muestra, porque siempre a través de 1.206 casos tenemos que ponderar y reflejar lo que está opinando la nación. ¿Cómo no? Tuvimos 10 equipos encuestadores. Una de nuestras exigencias es que cada equipo encuestador no pase de 4 personas. Ya. Entonces le pudimos dar empleo, en este caso, pues a 40 chicos universitarios que pasaron un filtro, que no tienen que tener ningún tipo de entorno político incluso, porque eso también sesga. O sea, cuidamos mucho ese tema del detalle, porque nosotros lo que buscamos de entrada es ni mentirle al cliente, ni mentirle a la ciudadanía, que creo que es normalmente lo que pasa. Ya vamos a ver qué ocurre acá en República Dominicana, cómo estará el perfil de la imagen de las encuestadoras. Pero No, obviamente aquí hay de todo y para todo. O sea, aquí hay, si usted quiere, aquí hay encuestadora de carpeta, de nombre, que si usted quiere, por ejemplo, ganar en primera vuelta unos comicios con tanto por ciento, usted tiene eso. Obviamente hay también firmas encuestadoras, unas 3, 4 que tienen un prestigio y una solvencia de trabajo que, bueno, lo que ellas digan se toma muy en cuenta por todo el mundo, aunque los políticos cuando no le favorecen siempre dicen, bueno, yo respeto todo lo que diga la encuesta, pero yo tengo mis propios números que no me dan así, o sea, pero saben que realmente hay encuestas que lo que publican es esa realidad. Me imagino que en otros nosotros países. como encuestadora también hemos tenido de todo tipo de clientes, en cambio, ¿no? Clientes que incluso no, y ojalá no ocurra acá, que te piden, advierten que cambies las cifras, y eso obviamente, y por eso siento que acá muchas de las preguntas que nos han hecho los periodistas es quién financia el estudio, como reflejo de que a lo mejor hay un sesgo ahí, ¿no? Tal vez esa cultura en Ecuador no la tenemos tanto. Allá desde hace 5 años ya se dictó una ley con prisión porque prácticamente el que miente en las encuestas tiene que ir preso. Yo creo que es uno de los pocos países en los cuales ya ha habido hasta prisión preventiva para directores. Entonces nos estamos arriesgando un tema. Creo que acá recién está entrando, haciendo propuestas. Se está trabajando en una ley legislación para controlar esa situación. En todo caso, nuestra información es pública, la estamos compartiendo, ustedes tienen el resumen. Claro, a propósito de lo que dijo, ¿verdad? ¿Quién le paga? ¿Cómo llegan? ¿Quién lo contrata a ustedes? Justamente aquí mi antecesor ha hecho una inversión importante en el tema de encuesta porque él está apostándole a este país, obviamente para presentar el tema de la firma. Lo mismo lo estamos haciendo actualmente con el tema de Perú y obviamente en Ecuador. ¿Ya? Y obviamente mi aporte es justamente aminorar el tema del impacto, y eso a nosotros nos da una ventaja frente a cualquier encuestadora de cualquiera de estos 3 países, que frente a la opinión pública, que veo que es una de las cosas que más les preocupa, no tenemos una figura política atrás, porque también puede ser que aparezca a lo mejor un cliente no necesariamente político. ¿Por qué? Porque conocemos, por ejemplo, que cuál es la problemática del dominicano actualmente. ¿Ya? Y que puede ser una percepción en general. Y empresarios, aquí hay grupos empresariales que contratan para ellos conocer también cómo anda en el mercado. Pero mientras tanto, como dicen aquí en el país, ustedes están económicamente es a costillas récord, ¿verdad que sí? Por lo pronto estamos, digamos, con propio peculio, como le dicen acá. Así que esa es una gran ventaja. Vamos a pasar, ¿verdad?, a lo que mueve el asunto de la opinión pública, lo que le interesa, la parte morbosa. El estudio ya dijo que fueron unas 1.204 muestras 1.206, y todo, sí. 1.206 con todas las de la ley, estratificado, aleatorio, segmentado hombre y mujer, por clases sociales, todo eso, ¿verdad que sí? Todas esas cuestiones se cumplieron al pie de la letra. ¿Cuál fue el hallazgo que más de ese muestreo, de ese estudio? Una alta preocupación del tema de corrupción como el principal problema del país.
¿sí? Cuando le preguntamos al dominicano, antes de entrar al tema político, qué es lo que más le preocupa de su país, es prácticamente el tema de la corrupción, seguido luego del desempleo, la parte económica y el tema de inseguridad. Son tres razones por las cuales el dominicano se desmotiva al empezar a hablar de su país, ¿no? Esto es muy interesante, el dominicano tiene una autoestima muy elevada y eso es beneficioso hasta para los políticos, porque a pesar de la crisis, de la tristeza, de la corrupción, de la falta de empleo, el dominicano normalmente lo primero que dice cuando piensa en su país son cosas positivas. Pero ya cuando piensa en las cosas negativas empieza a hablar del tema de corrupción, el tema de desempleo y el tema de inseguridad, específicamente delincuencial, que por lo visto había un repunte, porque lo que hemos visto de otros estudios ahora ocupa el tercer lugar. Y el segundo lugar en importancia cuando ya se le pregunta sobre la preocupación personal, en este caso del ciudadano. Cuando ya es la preocupación personal, la corrupción pasa a un tercer plano, porque de una u otra manera ya tiene una percepción de la política ligado mucho a la corrupción, que cuando le preguntas ya a ti, en lo personal, qué es lo que te preocupa, la corrupción pasa a un tercer lugar, que también puede ser ventajoso para muchos políticos, porque a la larga lo que el ciudadano espera escuchar es lo que le resolver el tema económico y el tema de desempleo. Ese fue uno de los principales. Pero no deja de ser un tema porque yo que tengo muchos días trabajando en la televisión, el tema de la corrupción aquí y casi no aparecía en las encuestas, pese a las denuncias y todo, pero ahora hay un empoderamiento. Y bueno, este caso Odebrecht ha potenciado no solamente en el país, sino en América Latina. Y vamos a estar claros ya, poderes fácticos y sobre todo la misma presión internacional por parte de Estados Unidos y instituciones de que este es un tema que está en el día a día y ya la gente como que se ha empoderado del tema. Eso es lo que demuestra por estar encabezando esa preocupación. Y esa es tal vez la principal preocupación que debe tener el entorno político del actual presidente, porque dentro de los aspectos positivos y negativos, el aspecto positivo ha trabajado muy bien a través de su comunicación, a través de su acción, el tema de la educación, pero negativamente el halo, hay una sombra de corrupción entre funcionarios, entre la gestión de gobierno, de su entorno político, que lamentablemente lo está perjudicando en su imagen, ¿no? Como este estudio fue a finales de junio, una de las preguntas que se hizo es si conocía del impedimento que tiene el actual presidente para poder ser candidato. El 70% de la población lo sabe, yo creo que esto ha contribuido obviamente, porque por ejemplo en países como Ecuador o como en Perú, el desinterés por la política es más alto que el que tiene República Dominicana, y sí nos sorprendió que por ejemplo el 70%, o sea 7 de cada 10 dominicanos sabe que el presidente está impedido, sobre todo porque parece que es un juramento de que nunca más iba a volver. Y además la Constitución, está plasmado en la Constitución, hay por lo menos 2 artículos. Ahora, la gente duda de que mantenga su palabra, ¿ya? La gente duda en su mayoría, no estoy hablando de una totalidad, la gente duda que mantenga su palabra, de que a lo mejor haya un cambio constitucional de última hora, pero sí hay una gran tendencia del 69% que no estaría de acuerdo en que se cambie la Constitución. ¿Ok? Entonces, en ese momento, como nosotros lo que hacemos es preguntas abiertas, entonces preguntamos, ok, entonces, ¿quiénes deberían ser los candidatos del PLD? ¿Quiénes deberían ser los candidatos del PRM? Porque esa es otra característica del pueblo dominicano. Acá está todo polarizado. Sí, ¿sí? Claro. No tenemos esas 8, 7, 6 opciones de candidaturas. Acá es como en nuestro país el fútbol, ¿no? Eres de un equipo, eres del otro, más o menos así. Entonces, en esa polarización, cuando le preguntamos abiertamente a la población, simpatizantes, no simpatizantes, etcétera, etcétera. Esos 1.206 casos. En el caso de, como verán en los resultados, que asumo los van a publicar junto con la entrevista, verán que en el caso del poniendo los gráficos ahí. En el caso del PLD, pues el expresidente Leonel Fernández y presidente del PLD tendrían las mejores opciones. Y en el caso del PRM, Luis Abinader e Hipólito Mejía. Luis Abinader con una mejor tendencia como para tener mejores resultados si las elecciones hubieran sido a finales de junio, ¿no? Sí, eso es a lo interno de cada partido. Esta fue primero una pregunta abierta hacia toda la población. Después, a través de los cruces variables que se hicieron, se buscó a las personas que habían sido... O sea, cuando se le pregunta a toda la población de los candidatos que serían Luis Abinader e Hipólito Mejía. Entonces Leonel Fernández por el PLD y Margarita Cedeño, deberían ser
los precandidatos Sí, con mejores perspectivas, claro. encabezando Leonel Fernández y Luis Abinader. Ya. Entonces ya cuando se va Y, al... y cuando hacemos el cruce de variables dentro del programa y solo separamos a los que definieron que eran miembros por el sorteo cartográfico que se hizo en la muestra, los miembros del PRM y los miembros del PLD ratifican también esa tendencia de que debería ser Leonel Fernández en el caso del PLD y en el caso del PRM Luis Abinader. ¿Cómo no? Ya cuando se enfrentan, por supuesto, esto es como los octavos, los de finales, los cuartos de finales, y ya cuando se presentan cuáles son los finalistas, la gente que se va a disputar el balón, ¿cómo entonces, qué resultado les da en ese sentido? Sí, una de las cosas interesantes es que el PLD podría llegar a obtener un 53% si las elecciones, o sea, como un techo, si las elecciones hubieran sido hasta finales de Eso es junio. muy alto, un partido que va desde el 2006, desde el 2004 hasta la fecha, 14 años consecutivos de gobierno, y además tuvo en el 96-2000, es muy alto, un 53%. Hay una muy buena relación más que nada acá sobre la imagen del personaje más que los partidos. Ya. Ese es otro de los hallazgos que hemos encontrado. O sea, una cosa es Leonel Fernández, otra cosa es PLD, aunque puede sonar a lo mismo, pero Leonel Fernández frente a lo que es el PLD, obviamente tiene una imagen que le favorece en este tema de las elecciones. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en el caso de Danilo Mejía. Su imagen personal es mucho mejor que la imagen, obviamente, de su gestión de gobierno. Como no, que dicho sea de paso, entonces el propio presidente Medina en su valoración personal no está tan mala, ¿verdad? Que sí, ronda como el 50%. Está polarizado, está ahí 50-50 con la población. Que no es mala para un presidente que lleva 6 años ya consecutivos dirigiendo el Estado, ¿verdad? Y a la larga eso favorece al PLD. ¿Cómo no? Y eso favorece al PLD. Bueno, cuando se presenta, se proyecta lo de Luis Abinader hacia un enfrentamiento, Luis, el doctor Fernández, Hipólito, ¿cómo entra, cómo se presentan esos escenarios? Hay un escenario interesante que nosotros le llamamos el todos contra todos. Ya. Digamos que por esas cosas de la vida, como sabe a veces ocurrir, no gané las primarias, no sé qué tan fácil sea en República Dominicana, abrir tu propio partido, y entonces como yo no gané en el PLD, abrí mi otro partido, soy candidato por el PR no sé cuánto, ¿no? Yeah. Entonces hicimos una simulación que se llama el todos contra todos, Yeah. donde estaban todos los precandidatos que nos dijeron, la misma ciudadanía del PRM, del PLD, etcétera, etcétera, incluso de Alianza. Yeah. Y obtenemos, por ejemplo, que un Leonel Fernández, en un todos contra todos, Leonel Fernández obtendría el 44.1%. ¿Ya? A eso, en un segundo lugar, estaría Luis Abinader con el 20.4%. Es una diferencia importante y que de mantenerla a 2 años de distancia es muy interesante para este candidato, porque recordemos que también estamos viendo que existe un 20% que hay un voto móvil en República Dominicana, sobre todo en los más jóvenes. Y eso es lo que a veces, como comentaba al principio de la entrevista con Osvaldo, hay muchas encuestadoras, entre comillas, que suenan como a gurú y se fallaron en sus pronósticos. Claro. Pero es porque hay un voto móvil que normalmente ya se está decidiendo en los últimos días de elección, que son los últimos días que generalmente no se miden. En tercer lugar estaría Margarita Cedeño. Entonces estaríamos viendo que ese 10.5% que obtiene ella en un tercer lugar, en un todos contra todos, obviamente podría beneficiarlo a Leonel Fernández. Ese 10 y ese 40 y tanto por ciento duermen en la misma cama. Así es. Y el 8.9, Hipólito Mejía y el resto, ¿no? Sí. Entonces, este es en el todos contra todos. Y ahora en el face to face. En el face to face tendría Leonel Fernández, si fuera con Hipólito Mejía, 44.2 con Hipólito Mejía y el 30.2. Si usted suma esos porcentajes, estaríamos hablando de ese 20% móvil que hay que trabajarlo como una estrategia de campaña. Entonces mucha gente dirá, bueno, sí, esta encuestadora o a lo mejor está cuando alguien sale primero, así sea por un punto, 2 puntos, típico que dicen esa encuestadora. Claro. Pero más bien, y le ponía el caso en Ecuador del expresidente,
El tema es que la investigación lo que nos da es un diagnóstico de lo que se puede trabajar, no solo con el que figura como ganador, sino la estrategia de lo que también puede hacer el perdedor. Y si fuera Leonel Fernández con Luis Abinader, ahí como que se estrecha un poquito la diferencia, pero igual Leonel Fernández obtiene el 42.4 y el 37.6 Luis Abinader, o sea, un 42-38. Ahora, esto en una papeleta donde solo estaban las dos fotografías. ¿Cómo no? Sí, lo que implica que también hay una cercanía entre ellas, se acerca más porque la diferencia es apenas de 5 puntos, ¿verdad? Que como dice, bueno, trabajando la franja de indeciso, cualquier cosa. Ahora, aquí mi pregunta es, y un poco sacarme la duda, ustedes conocen más su mercado y cómo son sus elecciones. ¿Las elecciones son sobre votos válidos totalmente? ¿El nulo y el blanco cuentan o no cuentan? No, es voto válido. Es voto válido. Entonces, eso en una proyección obviamente va a ser más abismal. O sea, un 42, este es en votos totales, un 42-38 en votos totales haría que prácticamente nuevamente estemos hablando de un 54. Una decisión en primera vuelta. Así es. Como no. El tiempo se ha terminado. Finalmente, ¿qué vieron a nivel interno? Hay muchos precandidatos del PLD, por ejemplo, está el presidente del Senado, están otros precandidatos, Carlos Amarante, Domínguez Brito. Desde el punto de vista de la investigación de mercado, en la tienda del PLD prácticamente o es Leonel Fernández o es Margarita Cedeño, esperando ver qué ocurre con el tema constitucional. Pero entre los dos es la acción. Los demás, es verdad, nos dieron más de 10 nombres, obviamente no los desconozco en su mayoría, pero están por debajo de nuestro margen de error, que es el 2.5%. Y en el caso del PRM, sí hubo un tercer candidato que tuvo una mayor, creo que es apellido Collado. David Collado, el alcalde del distrito. Sí. Ok, sí, David Collado tuvo una tercera posición, pero Luis Abinader marca una distancia importante. Y apareció por ahí un nieto de Trujillo, ¿no? Apareció. Debe estar, porque la pregunta era abierta, nosotros no en ningún momento se indujo. Y como no conocen, uno sí lo conoce aquí, pero sí lo vi que salió en la ok. Tú tienes la copia del informe, del resumen, como para que lo veas. El dominicano conscientemente rechaza el aborto, rechaza el matrimonio entre parejas del mismo sexo, rechaza la legalización de la marihuana. ¿Y por qué digo conscientemente? Porque la encuesta a la larga es lo que hace, es medirlo de los dientes para afuera. Tal vez en un cualitativo podemos encontrar, a lo mejor por ejemplo en el caso de la legalización del aborto, que sí hay cierta flexibilidad en caso de peligro de la madre, violaciones, etcétera, etcétera. ¿Cómo no? Así que esto fue una encuesta diagnóstico de República Dominicana. No? Entonces yo espero que la próxima vez que vengan, porque ustedes van a seguir viniendo aquí, midiendo en el mercado electoral, entonces ya tengamos más tiempo para ver qué otras cosas, qué otros hallazgos se han estado produciendo, ¿verdad que sí? Muchísimas gracias. Como no, gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Intero Crédito. Hasta entonces.